Pues vale, Pedro, todo tuyo. Buenas noches desde España, buenos días desde los lugares que se encuentren cada uno. Antes de empezar este estudio, primero, como tenemos por costumbre, vamos a hacer una oración silenciosa. Eterno Dios, que moras en los santos cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Te pedimos, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu para este estudio que vamos a realizar en esta tarde, para que tú nos abras la mente, nos des el entendimiento y podamos comprender el mensaje que nos quieres hablar a través del espíritu de profecía y, por supuesto, también de tu santa palabra. Ilumínanos y danos ese conocimiento que necesitamos, el Espíritu Santo, el poder de lo alto. Y todo te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, como todos sabéis, el estudio que le he dado por título es ¿cómo está tu lámpara? ¿Cómo está mi lámpara? Es una pregunta que nos tenemos que contestar todos a nivel personal, porque cada uno sabe cómo está uno con el Señor. Entonces vamos a dar comienzo a este estudio leyendo Mateo 24 a partir del versículo 45 hasta el 51. Y dice así: ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Es una pregunta. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga y le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus siervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí tenemos una ilustración que hizo nuestro Señor Jesús, en la cual vemos dos tipos de siervos. Vemos que la parábola empieza mencionando al siervo fiel y prudente y dice: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Y aquí surge una pregunta. Y esa pregunta es: ¿qué representa el alimento a tiempo? Entonces nos va a contestar la pluma inspirada, que nos dice en primeros escritos en la página 63 lo siguiente: son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para esparcirse en temas que no tienden a unir el rebaño ni sacrificar el alma. En esto, Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa, que es lo que tú, Graviel, estabas mencionando cuando estabas hablando con el pastor ese que conoces. Todos más o menos hacen lo mismo. Y el relato sigue diciendo: pero los temas como el santuario en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición actual, establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. He visto con frecuencia que estos eran los temas principales en los cuales deben esparcirse los mensajeros. Pero sabemos que los mensajeros mayoritariamente, desgraciadamente, pues no se ciñen a esto. Entonces,
Aquí se nos dice claramente que lo que necesita el pueblo hoy día es la verdad presente. Y también se nos mencionan los temas que perfectamente nos muestran la historia pasada del pueblo de Dios y nos ayudan a entender nuestra posición en el presente, dándonos esa esperanza del futuro. Y también, por supuesto, aquí nos menciona que Satanás desvía las mentes de los pastores para que no hablen de la verdad presente. Claro, porque si hablan la verdad, el verdadero evangelio, pues posiblemente las iglesias se queden muy mermadas. No voy a decir vacías, pero sí muy mermadas. Y entonces, claro, eso ellos no lo quieren porque es un diezmo que pierden. Porque aquí todo va en función desgraciadamente, del dinero, ¿no? ¿Puedo añadir algo, Pedro? ¿Puedo? Sí, claro, por supuesto. Yo estuve investigando un poquito este proceso y hemos hablado de él muchas veces en muchas reflexiones, ¿verdad? Pero el asunto es el siguiente. Cuando el mensaje que se da no se cree, tampoco se entiende. Claro. Y me explico. Jesús no podía haber hecho ninguna sanación si el que iba a ser sanado no creía. Entonces, la pregunta que le decía siempre, ¿crees tú? Claro. La contestaba sí y decía, levanta tu cama y anda, por ejemplo, ¿verdad? Pero si no hubiese creído, ¿el Espíritu podría haber hecho el proceso de sanación? No. Pues esto está pasando cuando no creemos el mensaje. Cuando albergamos la duda, más allá de la duda razonable, porque todos tenemos la duda razonable, pero esta duda razonable ha de ser eliminada a través de un escrito está, Claro. que es precisamente lo que tratamos de hacer nosotros una y otra vez. Entonces, el problema de la gente, en general del hombre, es que no cree de entrada, ni siquiera abre la puerta, es decir, tener la ventana abierta y decir, ¿y sí? Y en base a este ¿y sí? Investigar. Pero cuando no crees de entrada, no puedes entender. No hay forma. ¿Por qué? Porque no aceptas al Espíritu, no aceptas su obra, no crees. Porque ¿quién trae el mensaje? El mensaje no lo trae un hombre es utilizado, es el vaso. Pero ¿de quién es el mensaje? Es del Espíritu. Cuando Claro. tú no crees, ¿a quién no crees? Al Espíritu. El hombre es un instrumento. Lo que pasa es que hay quien se deja ser instrumento del Señor, como barro, las manos del alfarero, y hay quien es tan orgulloso, cree que ya lo sabe todo y no se deja en las manos del Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque es una bajeza. Por eso el Señor siempre va a utilizar a las personas humildes y sencillas. Eso no quiere decir que no vaya a utilizar también a personas que estén capacitadas con el conocimiento del hombre, ¿no? Como fue el caso, por ejemplo, de Pablo o de Lucas, porque Lucas era un médico. Sin embargo, el hombre pues se sometía a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, en este estudio, en Mateo 24, vemos que nos está hablando de dos clases de siervos. Nos está hablando de un siervo fiel y prudente que está dando el alimento a su tiempo, enseñando, por lo que hemos dicho, la verdad presente, el mensaje oportuno para la iglesia. Y está enseñando el mensaje que la iglesia necesita. Entonces, el versículo 47 nos dice, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. El Señor le va a dar la autoridad, le va a dar el privilegio de proclamar el Evangelio, la verdad, y participar de esas bendiciones que trae el repartir o el transmitir el Evangelio. Y el versículo 48 nos dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, el cual nos habla
claramente de que es un siervo malo. Por lo tanto, esta parábola nos habla de un siervo fiel, siervos fieles que están dando el alimento a su tiempo, la verdad presente, y también de un siervo malo, el cual dice: mi señor tarda en venir y comenzará a golpear a sus consiervos. Aquí tenemos a un siervo malo, cuya obra es perseguir a los siervos fieles, a los que están dando el mensaje oportuno, la verdad presente. Y sigue diciendo el texto bíblico: y aún a comer y a beber con los borrachos. Esto tiene que ver con el mensaje especial que Dios nos ha dado, especialmente a la Iglesia Adventista. El mensaje de la reforma pro salud, el mensaje del régimen alimenticio. En otras palabras, va a despreciar el mensaje que Dios ha enviado a la Iglesia. Y el texto dice: y comenzará a golpear. Aquí vemos un tipo de persecución de los siervos malos contra los siervos fieles y prudentes que están dando la verdad presente. Por lo tanto, aquí se ilustran dos tipos de siervos que se encuentran en la Iglesia, como se menciona en muchas parábolas. Por ejemplo, en Mateo 13 nos habla del trigo y de la cizaña, y como a continuación vamos a ver otra parábola que lo dice con otras ilustración, pero el sentido es el mismo. Luego vemos que aquí hay un siervo fiel y prudente porque está enseñando la verdad presente y está dando el alimento a tiempo oportuno a la Iglesia. Y el otro es malo, que comienza a perseguir y atacar al siervo fiel y prudente. Por eso, en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 56, la hermana Huey nos dice lo siguiente: en la parábola de la simiente de mostaza no solo se ilustra el crecimiento del reino de Cristo, sino que en cada etapa de su crecimiento la experiencia representada en la parábola se repite. Dios tiene una verdad especial y una obra especial para su iglesia en cada generación. La verdad, oculta a los hombres sabios y prudentes del mundo, es revelada a los humildes y a los que son como niños. Exigen sacrificios, tienen batallas que luchar y victorias que ganar. Al principio son pocos los que la defienden. Ellos son contrarrestados y desdeñados por los grandes hombres del mundo y la iglesia que se conforma al mundo. Ver a Juan el Bautista, el precursor de Cristo, solo reprendiendo el orgullo y el formalismo de la nación judía. Ver a los primeros portadores del Evangelio a Europa, cuán oscura y cuán desesperada parecía la misión de Pablo y de Silas, los dos tejedores de tiendas, cuando juntos con sus compañeros tomaron el barco en Troas para Filipo. Ver a Pablo el anciano encadenado predicando a Cristo en la fortaleza de los Césares. Ver las pequeñas comunidades de esclavos y labriegos en conflictos con el paganismo de la Roma imperial. Ver a Martín Lutero oponiéndose a la poderosa iglesia que es la obra maestra de la sabiduría del mundo. Verles aferrándose a la palabra de Dios frente al emperador y al papa, declarando: aquí hago mi decisión, no puedo hacer otra, de otra manera, que Dios me ayude. Ver a Juan Wesley predicando a Cristo y su justicia en medio del formalismo, el sensualismo y la incredulidad. Ver a un hombre agobiado por los clamores del mundo pagano, suplicando los privilegios que sobrellevaba el mensaje de amor de Cristo. Escuchar la respuesta del clericalismo: siéntese, joven, cuando Dios quiera convertir a los paganos lo hará sin su ayuda ni la mía. Los grandes dirigentes del pensamiento religioso de esta generación
hicieron sonar las alabanzas y edificaron los monumentos de aquellos que plantaron hace siglos la semilla de verdad. ¿No se vuelven muchos de esta obra a pisotear el crecimiento que brota de la misma semilla hoy en día? Ya lo hemos mencionado antes, ¿no? Se repite el antiguo clamor. Nosotros sabemos que a Moisés habló Dios, mas la presencia del mensajero que envía, no sabemos de dónde es. Así como en los primeros siglos, las verdades especiales para este tiempo se hallan no en posesión de las autoridades eclesiásticas, sino de los hombres y las mujeres que no son demasiado sabios o demasiado instruidos para creer en la palabra de Dios. Eso es lo que dice el espíritu de profecía. Luego, esta cita o esta referencia nos está mostrando claramente lo que los grandes hombres tuvieron que pasar. Muchos de ellos tuvieron que sufrir persecución por la verdad que ellos proclamaban. Aquí vemos que se menciona a Juan el Bautista, a Pablo, a Wesley, a Martín Lutero y a tantos otros que no puede mencionar porque sería una lista bastante larga. Entonces, vemos que todos estos hombres tuvieron que confrontarse con el mismo espíritu de este siervo malo que menciona la parábola. Los que están atacando la verdad, los que no quieren que se esté dando la verdad oportuna, la verdad a su tiempo. Esperamos con la ayuda de Dios que Él nos encuentre haciendo la obra de predicar la verdad presente, de predicar el mensaje oportuno para la Iglesia, especialmente para la Iglesia de la Odisea, porque es la Iglesia que más luz ha recibido a través de todas las épocas. Porque Dios tiene un mensaje de verdad presente que el pueblo de Dios necesita y tiene que recibir. Y por eso Dios no está llamando para que seamos parte de ese siervo fiel, y porque es la voluntad de Dios que nosotros estemos dando el alimento a tiempo. Es un mensaje oportuno, es un mensaje de la verdad presente de acuerdo a la condición de la Iglesia y de acuerdo a las necesidades del pueblo de Dios. Pero ahora que hemos estado en Mateo 24, nos vamos a pasar al capítulo 25 y notemos que es una continuación del capítulo 24, porque comienza con la palabra entonces, en donde Dios nos muestra una verdad similar a la que hemos leído anteriormente de dos tipos de personas. 10 vírgenes, 5 de ellas prudentes y 5 insensatas. De ahí es de donde he sacado el título. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Cómo está la mía? Tenemos que preguntarnos a nivel individual. Sin embargo, vamos a obtener la misma lección de siervos buenos, fieles y prudentes, y siervos malos, infieles e insensatos. Mateo 25, del versículo 1 al 13, nos dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Tener presente que dice todas. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo:
para que a nosotras no nos falten y a vosotras ir más bien a las que venden. A ver, a las que venden y comprar para vosotras mismas. A los que venden. Sí, Los que venden. para los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas se enteraron con él, a las bodas. Y se cerró la puerta, como ocurrió en la época de Noé, ¿no? Que la puerta del arca también se cerró. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta parábola es muy conocida, pero tenemos que entender algunas cosas que son muy importantes. Leamos una referencia que se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro que nos explica los símbolos de esta parábola. Y después que los entendamos, vamos a ir un poco más profundo en el significado de esta parábola. En la página 336 de Palabras de Vida del Gran Maestro, se nos dice que mientras Cristo estaba sentado mirando el grupo que esperaba al esposo, dice que contó a sus discípulos la historia de las 10 vírgenes. Es decir, que esto está basado en un relato real. Dice, para ilustrar con ese suceso la experiencia de la Iglesia que vivirá precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Las dos clases de personas que esperaban representan dos clases. Perdona, Pedro, Sí. un momento. Es antes de la venida invisible, antes de la boda del Cordero, no antes de la venida de la segunda, la visible. Es antes de la boda del Cordero, esta es previa, ¿vale? Entonces, esa es la corrección para que lo entiendan lo que escucharán después, ¿vale? Es decir, primero viene la venida invisible, que es la boda del Cordero. Esta es la boda. Pero yo estoy leyendo lo que dice el Espíritu Profecía. ¿Qué dice el Espíritu Profecía? Mientras Cristo estaba sentado mirando el grupo que esperaba el esposo, contó a sus discípulos la historia de las 10 vírgenes para ilustrar cómo ese suceso, la experiencia de la Iglesia que vivirá precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Antes. Sí, antes. Entonces la boda es antes. Esa era la corrección que yo, ¿vale? Claro, antes de la segunda venida. Claro, es que tenemos que tener una vida de santificación para poder entrar a las vidas del Cordero, porque si no, estamos como los que dicen, no, vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. Entonces, ¿para qué preparación? Pero tenemos que entender, es decir, yo lo digo porque la Odisea desconoce esta realidad. Claro. Es decir, viene la ley dominical, ocurre la boda del Cordero, ocurre el decreto de muerte y después viene la venida visible. Y el sellamiento. ¿Vale? Entonces, cuando se refiere antes de la segunda venida visible, es esa boda, es esa venida invisible, es decir, la plenitud del Espíritu Santo o la aprobación de Dios, ¿verdad? Conforme con esta vida que tú decías, esa vida de santificación, de purificación de nuestra mente de falsa doctrina. Por eso, la parte de la Iglesia que va a vivir eso es esta última generación que nos ha tocado vivir a nosotros. Y la cita sigue diciendo, las dos clases de personas que esperaban representan dos clases que profesan estar esperando a su Señor. Se las llama vírgenes porque profesan una fe pura, es decir, no hay Trinidad ni... No. Lo que quiere decir, y perdóname, lo que quiere decir es que lo creen con honestidad, aún siendo engañados. Recuerde que todas duermen. Dormir es engaño, es decir, ¿de dónde he salido yo? Yo he salido de la eternidad, he salido del engaño de dormir, de ser engañados, porque desde 1888, ¿qué ha pasado con la Odisea? La ha metido en el dormitorio y ahora es cuando la última generación ha de salir de ese sueño, ¿verdad?
Es decir, se las llama vírgenes porque profesan una fe pura. Honesta, sincera, aún Son siendo honestas, engañados incluso. son honestas con el mensaje que le han enseñado. Pero vamos a ver que no se conforman con que tengan aceite en las lámparas, sino que tienen un aceite extra. Y entonces, ese aceite extra las va a convertir a llegar a ser auténticas vírgenes que van a tener la auténtica fe pura. Eso lo vamos a ir viendo. Dice, las lámparas... ¿Te lo digo ahora o me espero? No, te esperas, te ¿Qué es esperas. este aceite extra? Sí. No, estaba bromeando, perdón. Pero es precisamente lo que tiene que ocurrir en la boda del Cordero. Pero Claro, me callo. claro. Dice, las lámparas representan la palabra de Dios. El salmista nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Entonces, aquí es la cita del Espíritu de profecía. Entonces vemos que en esta parábola tiene que ver con el pueblo de Dios. Y Cristo se la está contando, se la está ilustrando a sus discípulos, pero que también nos sirve para los discípulos de ahora, a sus seguidores de ahora, antes de su segunda venida. Dice, primero, la experiencia de la Iglesia que tiene que tendrá que vivir justamente antes de su segunda venida. Segundo, se las llama vírgenes porque profesan una fe pura, así como los 144.000 se les llamarán o se les llama vírgenes porque están profesando una verdad pura, incontaminada. El mensaje que está proclamando la Iglesia Adventista es un mensaje puro, completo, perfecto, que ha de hacer su obra. Pero esto se está refiriendo cuando la Iglesia estaba en su primer amor, no ahora. Porque... Se refiere al mensaje que tenemos a través del Espíritu Profecía. Es decir, nosotros tenemos la verdad, otra cosa es lo que profesamos. Claro, es decir, pero tener la verdad sí la tenemos a nuestra disposición. A eso se refiere. Sí, se refiere a una fe que no está contaminado con Babilonia. Tercero, las lámparas representan la palabra de Dios. Y cuarto, el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Tenemos que notar que las 10 vírgenes tenían lámparas y vasijas. Las lámparas son las que usan para alumbrar el camino. El aceite que tenían en las vasijas era un aceite extra que usaban cuando el aceite que estaba en las lámparas se iba a terminar, pues para que no dejase de alumbrar, pues le seguían echando el aceite y seguía alumbrando el camino. A ver, que pues ya empezamos con el diablo. El diablo. Tranquilo. Vale. Aquí vemos que 5 vírgenes son prudentes y 5 son insensatas. Las prudentes llevaban aceite extra en las vasijas, mientras que las insensatas no. El aceite representa la verdad de Dios. Representa un mensaje que las vírgenes llevan, es decir, verdad profética revelada a través del espíritu de profecía. Verdad que alumbra el camino que van siguiendo adelante, ¿no? Por lo tanto, las vírgenes prudentes se habían preparado, tenían el aceite extra y tenían la presencia del Espíritu Santo y habían hecho una preparación más completa. Mientras que las vírgenes insensatas no habían hecho esa preparación. Y esto es lo que hemos estado leyendo en el capítulo de Mateo 24. 2 tipos de personas. Un tipo de obrero fiel, que es el que está dando la verdad presente, el que está predicando el mensaje correcto. Y también vemos al siervo malo que no está haciendo esa obra, sino que por el contrario está persiguiendo al siervo fiel. Y aquí en Mateo, en el capítulo 25, vemos otra ilustración, pero que con el mismo principio. Una clase
buena que está haciendo la voluntad de Dios y una clase mala de impíos que no están haciendo lo que deberían de hacer. Por consiguiente, la pregunta es, ¿cuándo se dio el clamor de medianoche? Porque la parábola está hablando que dice que a medianoche se dio ese fuerte clamor. Entonces, en el conflicto de los siglos, en la página 479 y 480, nos explica claramente lo que representa el clamor de medianoche. Porque la parábola dice que a la medianoche se oyó ese clamor. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. Luego, las 5 vírgenes prudentes estaban listas y preparadas y pudieron entrar a las bodas. En tanto que las vírgenes insensatas no pudieron entrar a las bodas porque no tenían ese aceite extra, no se prepararon. Ahora, ¿qué significa todo esto? Me pica la lengua por decirte, Pedro, el tema del aceite extra es tremendo, ¿eh? Ya, Pero estoy esperando a ver qué es lo que tratas de decir, porque luego, si, con tu permiso, tenemos que hablar, porque ese tema del aceite extra es la clave. hombre, claro que claro, Esa es la clave. Pero no me quiero, o sea, no quiero entrar sobre tu tema porque quiero que tú expongas lo que quieras exponer y luego ya comentamos, ¿verdad? Pero todavía estoy esperando cuál es el momento cuando podía hacerlo. Estoy esperando. Vale. Vamos a ver que todo esto tiene que ver con el mensaje que fue proclamado un poco antes del año de 1844 y con el mensaje que los adventistas han estado proclamando. Dice el conflicto de los siglos así, lo siguiente. La venida de Cristo como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario, de la que se habla en Daniel 8:14, la venida del Hijo del Hombre al lugar donde está el anciano de días, tal como está presentada en Daniel 7, versículo 13, y la venida del Señor a su templo, predicha por Malaquías. Son descripciones del mismo acontecimiento representado también por la venida del esposo a las bodas, descrita por Cristo en la parábola de las 10 vírgenes según Mateo 25. En el verano y otoño de 1844 fue hecha esta proclamación. He aquí viene el esposo. Lo conocemos por el gran chasco, ¿no? Dice que se conocieron entonces las dos clases de personas representadas por las vírgenes prudentes y fatuas. La una que esperaba con regocijo la aparición del Señor y se había estado preparando diligentemente para ir a su encuentro. La otra que, presa del temor y obrando por impulso, se había dado por satisfecha con una teoría de la verdad, pero estaba destituida de la gracia de Dios. En la parábola, cuando vino el esposo, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. La venida del esposo presentada aquí se verifica antes de la boda. La boda representa el acto de ser investido de Cristo de la dignidad de rey. La ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que es la capital del reino, lo representa y se llama la novia, la esposa del Cordero. El ángel dijo a Juan, ven acá y te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu, agrega el profeta, es decir, Juan, y me mostró la santa ciudad de Jerusalén, descendiendo del cielo desde Dios. Eso está en Apocalipsis 21, 9 y 10. Salta pues a la vista que la esposa representa la ciudad santa y las vírgenes que van al encuentro del esposo representa a la iglesia, es decir, a las almas que están esperando la venida del Señor, de su Señor. Aquí hay que entender que son las bodas, es decir, hay dos eventos que significan lo mismo, es decir,
Cristo se une con su iglesia triunfante y Cristo se une, es decir, une, o también significa esto de unir al hombre con Dios, porque ese es el propósito, Cristo es el puente, él une al hombre con Dios, pero también une la tierra, el dominio, la Jerusalén, con Dios, con el reino de Dios también. Es decir, por eso se llaman las bodas. Por eso mucha gente está confundida con eso, cuando dice la esposa es la ciudad. Cuidadín, que hay que entenderla que es más profundo todavía. Es decir, Cristo se une con el hombre y con el dominio perdido por Adán, que este dominio siendo la Jerusalén celestial, ¿verdad? A eso se refiere. No se refiere a esa ciudad o este lugar que Cristo nos ha preparado en el reino de Dios, porque esa ciudad, esta Jerusalén, también a su vez es una metáfora que tiene más profundidad. Por eso cuesta entender. Pero que hay que entender que esa boda, que son bodas, es la unión con el hombre y con el dominio perdido por Adán. Es decir, con Adán y con el dominio, ¿verdad? Perdóname por clarificar esto, pero yo pienso también en los que verán después, ¿verdad? Que tienen que entender más de lo que es la palabra simple está diciendo. Es metáfora sobre metáfora, ¿verdad? Si te das cuenta, son capas sobre capas de profundidad. Y perdóname por intervenir, pero creo que era necesario para los que escucharán después. Es que de todas maneras, la nueva Jerusalén, los que van a estar ahí, en la iglesia, sus seguidores. Es el santuario de Dios con los hombres, a eso se refiere. Porque en realidad esta Jerusalén, si te vas mucho más profundo, es Cristo. ¿En quién tenemos que? ¿Quién es la cabeza? ¿Quién es la iglesia? Es Cristo. ¿Y quién le falta a Cristo? El cuerpo, nosotros. Claro, sí. Y esa es esta unión, metáfora, unión, ¿verdad? Que trata de hablar en este sentido. Y esta Jerusalén también hace el santuario de Dios con los hombres, ¿verdad? Por eso digo que hay capas de entendimiento y hay que entenderlo a través de muchas otras profecías también, que tú estás trayendo algunas, pero hay algunas otras más, ¿verdad? Para que podamos entender todas esas metáforas y capas, que son capa sobre capa, que ¿sabes quién las entiende? Los que tienen el aceite de sobra. Los que tienen el aceite extra, muy bien. Eso es. Luego dice, salta pues a la vista que la esposa representa la ciudad santa y las vírgenes que van al encuentro del esposo representan a la iglesia. En el Apocalipsis el pueblo de Dios lo constituyen los invitados a la cena de las bodas. Correcto. Según Apocalipsis 19:9. Si son los invitados, no pueden representar también la esposa. Cristo, según el profeta Daniel, recibirá del anciano de días en el cielo el dominio y la gloria y el reino. Perdóname un segundito, Pedro, más. Sí. Un segundito más, perdóname. Y luego pégame si quieres, después, no. Porque te estoy interrumpiendo, pero creo que es necesario entender. ¿Quiénes son los invitados? Aquellos que también han de participar de la boda, no en vida, no son esta última generación que está en vida, sino son aquellos que han recibido la ropa blanca estando en descanso. Estos son los invitados. Claro. A eso hace referencia, ¿verdad? Es decir, son ese grupo que no son presentes, pero también se une con ellos. Es decir, esa ropa blanca, ese espíritu, le es dado mientras todavía no están en vida. ¿Cuándo estarán en vida? En la segunda venida. Ahí es cuando resucitarán todos. Hace referencia a todos aquellos que han sido conocedores del triple mensaje angélico. Correcto. Entonces dice que recibirá la nueva Jerusalén, la capital de su reino, preparada como una novia engalanada para su esposo. Es decir, una novia arreglada, preparada, dispuesta, ¿no?, para recibir a su esposo. Eso lo vemos hoy en día con la iglesia que tiene el nombre. Vemos que no está engalanada, no está preparada. La nota sigue diciendo: después de recibir el reino, vendrá en su gloria como Rey de Reyes y Señor de Señores, para redimir a los suyos que se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en su reino, según Mateo
8:11 y Lucas 22:30, para participar de la cena de las bodas del Cordero. ¿Ves lo que decíamos? Aquellos que están en descanso, ¿verdad? Claro, Son estos, claro. los invitados. Sí. Esos van a ser los que van a salir en la resurrección especial de Daniel capítulo 12. Dice, la proclamación, he aquí viene el esposo, en el verano de 1844, indujo a miles de personas a esperar el advenimiento inmediato del Señor. En el tiempo señalado vino el esposo, no a la tierra como el pueblo lo esperaba, sino hasta donde estaba el anciano de días en el cielo, a las bodas, es decir, a recibir su reino. En otras palabras, en 1844 vino el esposo al lugar santísimo para iniciar la obra del juicio investigador de los muertos, y no a la tierra como se creía y se esperaba, sino que pasó del lugar santo al lugar santísimo para empezar la obra que se describe en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, que viene siendo el juicio investigador de los muertos. La obra de juzgar los nombres que están escritos en el libro que está registrado. El libro de la vida. Sí, Sí, el libro de la vida. sí, que está en el cielo. Como adventistas que somos y entendemos el mensaje del proclamar, es decir, el clamor de medianoche, lo que viene siendo el juicio investigador de los muertos, un mensaje que se está proclamando desde 1844 hasta nuestro tiempo. Sin embargo, tenemos que notar que en esta parábola, como dice la inspiración, que Cristo no vino a la tierra, sino más bien a donde estaba Dios Padre para empezar esa obra. Esto quiere decir... Permítame un momento más. Me vas a pegar al final, pero es tan importante esta profecía que es tremenda. Yo soy como Juan. Con amor, con cariño, ¿vale? Tengo paciencia. Gracias, gracias. Es ahí donde nosotros necesitamos entender que la boda es el día de la expiación. Sí. ¿Y qué es lo que tiene que ocurrir en el día de la expiación? Nosotros vamos a ver que Cristo está delante del Padre, en la visión de los dos tronos, que están primeros escritos, le dice a este pueblo que pasa del lugar santo al lugar santísimo, dice, yo me voy a las bodas. Jesús dice, yo me voy a las bodas. Es decir, entra en el lugar santísimo y trata de unir al hombre con el Padre y el dominio de Dios con el Padre. Pero para que esto ocurra, tiene que haber una purificación. Este mensaje, este clamor, si nos damos cuenta, y espero no adelantarme, pero luego ya me pegas, me preparo, ¿vale? Por si acaso. El clamor de medianoche en 1844 tiene un mensaje. Empieza la boda, el día de la expiación. El clamor de medianoche en 1888 tiene otro mensaje. Cristo nuestra justicia, que tenía que revelar quién es Cristo, que es el Espíritu Santo, en el Jesucristo. Y que esta es esta unión que tiene que ocurrir en el día de la expiación. Pero claro, ¿por qué no ocurrió? Porque rechazaron entender el mensaje, rechazaron entender. Y si te das cuenta por la profecía, ¿cuál es la pregunta de los pioneros? Espero no haberme adelantado. Pero la pregunta de los pioneros es, ¿quién es el Espíritu Santo? Esa era la pregunta. ¿Quién es el Espíritu Santo? A esa pregunta tenemos que contestar nosotros ahora, que ya lo hemos hecho. Si te das cuenta, ahora estamos otra vez ante el clamor de medianoche. ¿Cuál es el mensaje? El que estamos proclamando. Y que desgraciadamente no lo proclama nadie más. Todo el mundo no hace más que un copia y pega de lo de antes. Pero de lo de antes, ¿de dónde lo tenemos? No nos está ocurriendo exactamente lo que ocurrió en 1844. Es decir, todas las iglesias predicaban el mismo mensaje desde Lutero que rechazaron. El aceite extra. Efectivamente. Y eso, en cada clamor de medianoche, se ha rechazado el aceite extra. En 1844 hubo una parte que rechazaron el aceite extra, porque vemos que de 50.000 que habían, se quedaron muy poquitos y abandonaron la fe. Pero es que en 1888 se vuelve a repetir.
¿Y ahora? Los que estuvieron Ahora preparados tenían ese aceite extra. Y no, ahora, no lo tenían todavía. Le fue. Es decir, Dios le trae, porque el aceite extra en realidad, ¿qué es la palabra de Dios? Es la presencia del Espíritu, ¿eh? Es el que nos da el entendimiento, ¿verdad? El aceite extra es un mensaje, es eh, una verdad extra, porque la verdad que teníamos todas, ¿verdad? Se le agota tanto a las 5 no preparadas como a las 5 preparadas. Por eso necesitan el extra. Y ellas, las 5 preparadas, viven precisamente porque aceptan el extra. Pero agotarse le agota también el otro, el aceite que tenían. Porque el aceite que tenían, ¿qué es? Es el mensaje que tiene la Odisea. Pero tienen que despertar y aceptar el mensaje extra, el aceite extra. Y eso es lo que no pasó, o sea, o pasó con una parte y con otra parte no, en 84, en 88, y ahora al final también ocurre. Habrá un grupo que acepta y otro grupo que no. vamos a ver cuál es el aceite extra. Dale. Bueno, dice, sin embargo, tenemos que notar que en esta parábola la inspiración nos está diciendo que Cristo no vino a la tierra, sino más bien donde estaba Dios el Padre, para empezar esa obra, ¿no? Y esto quiere decir que nuevamente, como tú muy bien estás mencionando, quiere decir que nuevamente se va a dar el mensaje, he aquí viene el esposo, la proclamación de la venida de Dios. Pero aquí viene lo importante para nosotros, que de acuerdo a esta parábola, desde 1844 se ha estado proclamando el juicio investigador de los muertos. Pero en este juicio no solamente se cubre el juicio investigador de los muertos, sino también el juicio de los vivos. Y esa es la parte que tiene que ver con nosotros, porque desde 1844 se está dando y proclamando ese juicio investigador de los muertos. Pero notemos algo, que en esta parábola se va a tener que dar el clamor de medianoche, cuando viene el esposo y vemos que las 5 vírgenes prudentes tenían el aceite extra, un mensaje adicional, una preparación más completa, una verdad adicional a la que ya tenían en las lámparas, porque sabemos que el Espíritu de Profecía nos ha dicho que las lámparas representan la palabra de Dios y el aceite es un aceite extra, que es el Espíritu Santo. Es decir, Es la no obra te, del Espíritu Santo, es del cuarto ángel. claro, claro, Esa es la obra. no te conformas con lo que tienes, sino que tienes más necesidad, tienes más hambre. Entonces, como estás investigando y estás hambriento de la palabra de Dios, Dios te da un aceite extra. Así que cuando se habla de juicio en el cielo, abarca tanto el juicio investigador de los muertos como el juicio de los vivos. Y vamos a ver que el aceite extra representa el juicio investigador de los vivos también. Lo acabas de decir, lo acabas de Sí, leer sí, sí, antes. Es sí, un sí, mensaje extra. Es un sí. mensaje extra. Luego, en el juicio investigador de los vivos, a ver, que se me ha ido la paja. A ver. En el juicio investigador de los vivos tiene que ver con el juicio que viene a la iglesia adventista del séptimo día, a la iglesia de la Odisea. Que eso lo hemos estudiado y lo hemos mencionado muchas veces. Y con el juicio que viene a todo el mundo, tiene que ver con el día grande y terrible del Señor, que tiene que ver con la última etapa de la historia de la humanidad. Tiene que ver con la parte de la iglesia que va a ser juzgada y tiene que ver con el sellamiento de los 144, aquellos que logran ser sellados, mientras la parte que no logra ser sellada son la parte que va a ser destruida por los ángeles de Dios, que se expresa en Ezequiel 9. Es decir, esa iglesia militante que se queda solamente en militante, esa va a ser destruida. Pero la que pasa
a ser triunfante, esos son los que van a ser sellados. Y son profecías que ya se ha estudiado. Sin embargo, también vemos este juicio en Mateo 25, es decir, en la parábola de las 10 vírgenes, porque se va a tener que dar nuevamente el clamor de medianoche, porque tiene que ver con la iglesia de Dios que vive justamente antes de su segunda venida. Pero en esta fase... Eso está pasando ahora. Sí, es lo que estamos viviendo. Pero en esta fase va a tener que ver con el juicio de los vivos. Porque claro, cuando termina el juicio de los muertos, automáticamente empieza el juicio de los vivos. Y el apóstol Pedro nos dice que el juicio empezará por la casa de Dios. Dice así: en 1844 tuvo que ver con el juicio investigador de los muertos, pero ahora estamos viviendo en el tiempo cuando dice la Biblia, y tardándose el esposo, cabecearon, y todas y se durmieron. Entonces estamos viviendo en la etapa de tardándose el esposo, sin embargo va a venir. Por eso estamos en el periodo que se le conoce como la tibieza a la Odisea. Pero antes de que venga el esposo es cuando las vírgenes que hacen esa preparación de obtener el aceite extra, y ese aceite extra básicamente representa una preparación más adecuada y perfecta, más profunda, y representa aceptar y recibir un mensaje adicional, que es el mensaje que proclama el juicio de los vivos. Es decir, aparte de la verdad que tiene con la lámpara de la palabra de Dios, recibe también un mensaje adicional que le va a dar aliento para poder soportar todo lo que va a venir, que es a través del Espíritu y del poder de Dios. Del Espíritu. Es el mensaje del cuarto ángel en realidad, del Apocalipsis 18, que es Cristo mismo. Sí. Es Cristo. Es el Espíritu Santo, es Cristo. Sí. Luego, esta es una verdad que nuestros hermanos y nuestras hermanas en la Iglesia no la consideran. Pero debemos de presentarla porque esa es la parte que tiene que ver con el juicio para los vivos, el juicio que viene para la Iglesia, como dice Ezequiel 9. Y dice que empezará por los ancianos, es decir, por los dirigentes, y terminará pues con los niños. Con los ignorantes, Sí. conmigo. La Biblia dice que la Iglesia va a ser la primera en ser juzgada. ¿Por qué? Como he dicho antes, el juicio empieza por la casa de Dios. Ese juicio tenía la verdad. Claro, ese juicio va a empezar con la Iglesia laodicense, es decir, la Iglesia adventista, porque la Iglesia laodicense es la Iglesia adventista, nosotras. Es que nosotros necesitamos entender algo. No hay ninguna otra iglesia. No. En el 1844 todas las demás han quedado en oscuridad. Ahora también la Odisea en esta oscuridad a partir de 1888, porque el candelabro fue retirado. Por eso necesita una iglesia triunfante, la que recibe aceite extra. ¿Vale? Y que es la única iglesia que tiene la doctrina del santuario. Y es que la iglesia militante ya ni siquiera es iglesia. Exacto. Ahora solo trata de la triunfante. La militante ya perdió el candelabro. Es la que se está preparando, así es. Luego, el juicio va a empezar por la Iglesia, ¿no? Día a día. Y va a continuar con el resto del mundo hasta la segunda venida. Porque después de que se haga el juicio al pueblo de Dios, esos que han quedado sellados, tienen una obra que hacer. La de esta es la más poderosa hebra con el mundo, que el mundo también tiene que elegir. Claro. Entonces va a quedar un lapso de tiempo muy corto de tiempo de gracia, pero que para el pueblo de Dios... Eso para el mundo, no para la Odisea, sino para el mundo. Exacto. Luego esto es lo que representa el día grande y terrible del Señor, que viene siendo la última etapa del juicio para los vivos, no para los muertos, porque
este va a llegar a su fin. Y cuando llegue a su fin, continuará con el juicio de los vivos. Hay muchas referencias, perdón, en la Biblia y en el Espíritu de Profecía que nos muestran que entonces se va a pronunciar juicio sobre los vivientes. La parte que tiene que ver con nosotros, la parte que tiene que ver con esta parábola con las 5 vírgenes prudentes que tenían el aceite extra. Un mensaje adicional. El mensaje que estamos estudiando, el mensaje del juicio, el mensaje del cuarto ángel, el mensaje que ha de preparar a los 144.000 para que proclamen el fuerte pregón, el mensaje de los Que en vivos. realidad no es otro más que el que rechazamos en 88, lo tenemos que entender ahora, y es precisamente lo que tratamos de entender. ¿Quién es este Cristo, nuestra justicia, y qué significa en realidad? Y eso es lo que teníamos que entender. Lo que rechazaron entender ellos, nos toca a nosotros ahora. Luego, de esa manera, las 5 vírgenes prudentes se preparan porque tienen ese mensaje adicional, el cual les ayuda a estar preparadas y entrar en las bodas. Y eso es lo que venimos nosotros haciendo, viernes tras viernes. Nos estamos preparando, estamos adquiriendo, estamos comprando aceite extra. Luego notemos de nuevo que los versículos 9 a ver, ¿dónde? Creo que me he perdido. No te preocupes. Sí, dice, notemos de nuevo que los versículos 9 y 10, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Permítame Y se cerró un la otro puerta. inciso. Sí. Me vas a matar, me vas a matar. En el mensaje de Apocalipsis 3, Sí. Cristo, Jesús, dice, Sí. comprad de mí. Sí, Pero en esta sí. parábola les dice a las otras que se vaya a los que venden, que son los maestros que les han enseñado hasta que se han quedado sin aceite. Es decir, que este Espíritu Santo les ha llevado hasta un momento, pero en este momento necesitaban este aceite extra. Como no lo han aceptado por culpa de esos maestros, ahora les dice a ellos, id a ellos. ¿Verdad? Y perdóname, lo siento, pero es tan importante esta profecía que hay que ir por todos los detalles. ¿Vale? Perdóname, de verdad. Por eso cuando llegó el tiempo en que se oyó el clamor y tenían que entrar, las insensatas pidieron aceite a las prudentes, pero ellas respondieron, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Quiere decir que para obtener el aceite extra se tenía que pagar un precio. Tenían que ir y comprar el aceite y pagar un precio. ¿Cuál es el precio que tenían que pagar? Esa es la gran pregunta. El precio que tuvieron que pagar las prudentes para obtener ese aceite extra y recibir el sello era gemir y clamar ante las abominaciones que se hacen dentro de la iglesia. Los que Hay no un se... otro paso más, Pedro. Sí. Abandonar el mundo. Compartí yo con vosotros ese texto, es dedicarlo todo sobre el altar de Cristo, porque esto significa abandonar el mundo. Hasta este momento nos ha servido porque teníamos que comer y vivir aquí, pero a partir de este momento ya no. En este momento tenemos que dejarlo todo en manos de Cristo, que también coincide con salir, ya estábamos en el campo, salir del campo y ir a las montañas, que también aquí hay más metáfora, ir a Dios o ir a la montaña literal, según el caso. Sí, pero todo, o sea, se da el primer paso. El primer paso es que tú no estás conforme con que tu lámpara tiene aceite,
sino La tú- visión de los dos tronos, Padre, danos tu espíritu, ¿verdad? Esta es la Mira, inconformidad, queremos qué- espíritu. tú quieres tener una relación más íntima con tu Señor, ¿no? Entonces tu Señor, a través de su espíritu, te da ese aceite extra. El siguiente paso es que da fuerza, te da poder, te da valentía para que tú te enfrentes a los, en fin, no sé cómo llamarlos, pero a los siervos del enemigo, ¿no? Porque en sí, A los aquí, infieles, llamémosles infieles, sí, vamos a ser educados. bueno, o siervos malos, porque la parábola de Mateo También, 24 está está bien, hablando está bien. de dos clases de siervos, ¿no? Y siervos prudentes, siervos fieles, que están dando el mensaje verdadero, la verdad presente, y luego hay otros siervos infieles que atacan a los prudentes, a los, a los A los que que dan el quieren. mensaje que Cristo a les los- ha entregado. exacto. Entonces, ese es el paso que, que viene cuando das el primer paso. Luego viene el segundo, que es este, y luego vendrán más, que son los que tú mismo estás mencionando, donde tendremos que dejar las ciudades, irnos al campo, y luego llegará un Es eso momento lo que te que estábamos hasta, diciendo al inicio. que hasta tendremos que dejar todas deshacernos de las propiedades. Eso es Porque, lo que decíamos al inicio. Cuando tú crees, es decir, abres la ventana de tu mente, empieza una cadena de sucesos, claro, de claro, curación, de sanación, porque lo que se cura en realidad es el pecado, la separación de Dios. A partir de aquel momento empieza una cadena de sucesos, lo que vemos en Jesús. Su vida perfecta, idónea, un carácter idóneo, según la claro. voluntad de Dios. Eso tiene que ocurrir con esta última generación también, porque así es como glorifican a Dios. Perdóname de nuevo. Bueno, el precio que tuvieron que pagar, como viene mencionado, al ser las prudentes, conseguir ese aceite extra, es de que tenían que gemir y clamar. Representan los sacrificios que ellos hicieron en la preparación de sus vidas, es decir, la santificación, separarse de los ídolos, del pecado. Llevaron a cabo un reavivamiento y una reforma completas en sus propias vidas, en ellas hicieron para que ese mensaje estuviera activo en sus vidas, que no simplemente fuera simple teoría, sino Solo teoría, palabras. que lo vivieran en sus propias carnes, en su vida diaria. Luego las prudentes le dijeron a las insensatas, vayan y compren a los que venden. Y mientras ellas iban y compraron, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y la puerta se cerró. Pero aquí te das Después, cuenta de una cosa, Pedro. Es decir, ocurre algo que ocurrió también cuando Jesús estaba, los apóstoles no se dieron cuenta de su carácter. También las vírgenes insensatas, cuando se quedan sin espíritu, ¿verdad? Sin aceite, no ven, no son capaces de darse cuenta que las otras, ¿qué ha pasado con ellas? ¿Por qué las otras tienen? ¿Por qué les sobra? Es decir, la diferencia está en el mensaje, que lo dijimos, lo identificamos antes, ¿verdad? Es decir, estas no se dan cuenta que hay un mensaje, que estas lo aceptaron y tienen espíritu, tienen luz, son capaces de ver más allá de la nariz, pero las otras son tan engañadas que sí se van para atrás para los que le vendieron hasta este momento y no se dan cuenta de la trampa, ni siquiera en este momento. Es eso lo que decía yo al principio. Si tú no abres, crees, no ocurre la cadena de sucesos. El engaño es tan profundo que tú crees que tienes que ir atrás a comprar de donde has comprado toda la vida y no te das cuenta que estás en este momento desprovisto de aceite por culpa de aquello. Ni siquiera en este momento eres capaz de darte cuenta, de abrir la mente. Eso es profundo, por eso quiero recalcarlo, porque este mecanismo es el a que juega el enemigo. Él lo conoce y sabe claro, que mientras no creo, toda la otra cadena de sucesos no ocurre. No ocurre, literalmente. Nosotros creemos que jugamos. Yo lo he advertido en muchas ocasiones, en muchas exposiciones. Nosotros creemos, no, mañana, bueno, igual no es así. No juguemos.
Porque este es el juego del diablo. Aquí Satanás juega un papel muy importante, que ya lo mencioné al principio y luego al final lo volveré a recalcar. Luego vemos que aquí las insensatas, mientras se fueron a comprar ese aceite falso, porque los que lo vendían son falsos, vemos que las prudentes entraron con él, es decir, con el esposo, a las bodas. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero, ¿qué sucedió? Ya era muy tarde. El tiempo en el cual las vírgenes hubieran podido obtener ese aceite se había terminado. Ya no había más oportunidad para obtenerlo, porque el tiempo de gracia ya se cerró. Pero ahí hay otra diferencia también, y por eso recalco yo muchas veces también y digo, la trampa de estar atraídos por el mundo es lo que les ha hecho a estas otras no recibir el mensaje que viene por el Espíritu. Claro, porque la Odisea, en lugar de convertir al mundo, ha sido el mundo quien ha convertido a Eso la es. Odisea y el mundo ha entrado en la iglesia. Por eso es importante esta parábola, porque ahora es el tiempo en que podemos obtener ese aceite extra, porque aún hay tiempo de gracia, de arrepentirnos de todas nuestras cosas que no están en conformidad con el Señor. Y así podemos obtener ese aceite extra, estudiando el mensaje del juicio de los vivos, el aceite extra. En el aspecto espiritual representa una consagración total y también representa que recibieron, aceptaron el mensaje del juicio, el mensaje de los reformadores a través de todas las épocas, como es el antitípico de Elías, el de Juan el Bautista, y ahora se tiene que presentar el tipo, y ese tipo tenemos que ser nosotros los que lo aceptamos, y si no lo aceptamos, pues será que somos parte de esas vírgenes infatuas. Los mensajes que hemos estado estudiando y que nos ayudan a entender el juicio de los vivos y nos enseñan cómo obtener el sello, porque sin el sello no podemos entrar a las bodas del Cordero, porque ese es el pasaporte. En Hebreos, a ver, sí. En el aspecto espiritual, vemos que en Hebreos 10:37 se nos dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Porque aquí la parábola, ¿qué dice? No, el esposo tardó. Aún tardará en venir el esposo, pero el esposo se presentó como ladrón en la noche. Inesperadamente. Entonces, tenemos que estar Este preparados. es el Cristo nuestra justicia. Eso Claro, es lo que tenemos que entender. Y eso tiene que ver con la imagen de la bestia, tiene que ver con la divinidad. Es decir, tiene que ver con todo esto, porque es la trampa final. Pero también estaba pensando yo antes. Fijaos que dice, el sello es Cristo nuestra justicia. Es este mensaje adicional, ¿verdad? Pero, ¿y el sábado? Que es el otro sello. ¿Os dais cuenta que tanto el sábado como Cristo estamos hablando de lo mismo? El sábado y Cristo son lo mismo. El sábado era la ley o la presencia de Cristo en Adán, en Edén, antes de pecar. Esta era toda la ley para él. Y ahora al final, ¿os dais cuenta que a través de estas metáforas empezamos a entender que tanto Cristo como el sábado en realidad estamos hablando de lo mismo? El descanso en Cristo. Es que el sábado es Cristo. Eso es, eso es. Por eso, este versículo de Hebreos 10:37 es un versículo en el cual estamos viviendo hoy en día. En el tiempo cuando se está tardando el esposo, que está la iglesia de la Odisea preparada, no, está tibia. Pero es que no, el esposo no tarda el esposo, sino que Apocalipsis 19 nos dice que la esposa se ha preparado. ¿Por qué no viene el esposo? Porque es que no tiene esposa. No claro, y está tan tibia que compran el aceite adulterado
que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. Entonces, ese Dios no quiera, aceite, ¿eh? Dios no quiera. no, Dios no quiera que nosotros seamos de esos que compran ese aceite No, adulterado. me refería a que Dios no quiera que seamos los que pecan hasta que Cristo viene. A eso me No, refería. no. Luego, vemos que en Palabras de Vida del Gran Maestro, todo esto que estoy mencionando, en la página 337, vemos que en la parábola todas las vírgenes salieron a recibir al esposo. Todas tenían las lámparas, porque no olvidemos que todos los que están en la iglesia laodicense, todos van con la lámpara debajo del hombro, ahí con la Biblia. Todas tienen la lámpara. Y vasijas para aceite. Por un tiempo parecía no haber diferencia entre ellas, porque tú cuando los oyes hablar parece que no hay diferencia, pero cuando ya te pones a profundizar con ellos, entonces es cuando tú te das cuenta. ¿Pero por qué? Porque tú sí que tienes aceite extra. Tal ocurre con la iglesia que vive precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Todos tienen el conocimiento de las Escrituras, todos han oído el mensaje de la pronta venida de Cristo y esperan confiadamente en la aparición, como ocurrió en la parábola, ocurre hoy en día. Interviene un tiempo de espera. La fe es probada y cuando se oye el clamor, he aquí viene el esposo, salir a recibirle, muchos no están listos, no tienen el aceite en sus vasijas para las lámparas, están destituidos del Espíritu Santo. Y una referencia muy clara que nos muestra la condición del pueblo de Dios: muchos no hacen la preparación adecuada, no toman el tiempo para estudiar y orar. Todos están esperando a lo que todos el alimento espiritual se lo den desde el púlpito. Y ya hemos visto que en otras ocasiones yo mencioné una cita del Espíritu de Profecía que desgraciadamente desde el púlpito se da veneno. Y son palabras del Espíritu de Profecía. Todas tenían las lámparas y vasijas para el aceite, pero las insensatas descuidaron su preparación. Tal ocurre con la iglesia que vive precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 339, nos dice: es en la crisis cuando se revela el carácter, cuando la voz fervorosa proclamó a medianoche: he aquí el esposo viene, salir a recibirle. Y las vírgenes que dormían fueron despertadas de su sueño. Se vio quién había hecho la preparación para el acontecimiento. Ambas clases fueron tomadas desprevenidas, pero una estaba preparada para la emergencia y la otra fue hallada sin preparación. Así también, hoy en día, una calamidad repentina e inesperada, algo que pone al alma cara a cara con la muerte, demostrará si uno tiene verdadera fe en las promesas de Dios. Eso ha pasado, Mostrarás, lo sabes, ¿no? sí, Eso ha mostrarás si, pasado en la COVID. sí, mostrarás si el alma es sostenida por la gracia. La gran prueba final viene a la terminación del tiempo de gracia, cuando será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea suplida. Por eso, uno de los profetas menores, no me acuerdo, no sé si es Joel o Abacú, dice que llegará un momento en que habrá hambre de pan, pero no hambre de pan físico, sino de la palabra de Dios, y no la hallarán. Luego, en esta cita, aquí se expresa claramente que hay una clase que estaba preparada para la emergencia, mientras que la otra clase no hizo esa preparación para entrar en las bodas. También se nos muestra que ahora es el tiempo de preparación, el tiempo de obtener el aceite extra y estar
pagando el precio por ungir y clamar. Por eso, desgraciadamente, a muchos se les hace comités para ponerlos en disciplina y a algunos ni siquiera eso. Se los desfraterniza literalmente, directamente, sin pasar por juicio ni nada, a la calle. Tenemos que estudiar el mensaje y entender claramente que todo lo referente al juicio de los vivos, así como también vivirlo. Como se mencionó anteriormente, por muchos años se está proclamando el juicio investigador de los muertos. ¿Desde cuándo? Desde 1844. Pero ahora ya ha llegado el mensaje para los vivos, el cual tiene que ver pues con el mensaje de reavivamiento y reforma, un mensaje de preparación, tiene que ver con el sellamiento de los 144.000, tiene que ver también con la manera como Dios va a terminar su obra, la manera en que el Evangelio va a ser proclamado en todo el mundo y, por supuesto, tiene que ver con el fuerte pregón para atraer a la gran multitud. Así que Dios nos ayude para que individualmente podamos llevar a cabo esa preparación necesaria para que podamos entrar en las bodas del Cordero. Y quisiera decir ya para terminar y para recopilar todo lo que hemos venido diciendo en este estudio, que hemos visto que este estudio hay dos tipos de siervos. El siervo fiel y prudente que está dando el alimento a su tiempo. Es decir, que está proclamando la verdad presente, el mensaje del sellamiento, el juicio que viene a la iglesia, como menciona Ezequiel, del juicio que viene, es decir, el juicio que viene a la iglesia, de la ley dominical, de la marca de la bestia, de los juicios que Dios está por venir, por traerlos aquí a la tierra a través de fenómenos naturales y desastres, y de la necesidad que la Iglesia tiene de un reavivamiento y de una reforma. Pero también encontramos al siervo malo, que empieza a perseguir al siervo fiel y una persecución contra los que quieren proclamar la verdad presente. Y lamentablemente eso es lo que estamos viviendo en la Iglesia de Dios. Así que, hermanos, que estás proclamando el mensaje de la Iglesia que necesitas y que estás en lo correcto, pues ten presente que estas cosas te tienen que ocurrir. De cualquier momento puedes ser desfraternizado o puedes ser puesto en disciplina. Por consiguiente, eso no nos tiene que dar ningún temor si realmente tenemos... Esta será la cruz. Esta será nuestra cruz. Por supuesto. Y realmente tenemos ese aceite extra. Por consiguiente, esa clase, es decir, el fiel malo, la obra que va a hacer es la de estar persiguiendo a los fieles y dentro de la misma iglesia. Por eso nuestro Señor Jesús dice que hasta nuestros mismos hermanos nos perseguirán y se está refiriendo a eso. En Mateo 25 vemos o vimos también una clase de personas que están preparando para entrar a la boda del Cordero y otra clase que no están haciendo esa preparación. Así que Dios nos ayude para ser parte de las vírgenes prudentes y parte de esos siervos fieles que están proclamando la verdad presente en este tiempo. Porfa, ¿quiere decir algo, Pedro? Ya termino con esto. Ya con esto cierro. Vale. Y para mis queridos hermanos y hermanas que están escuchando este mensaje y para todos aquellos que lo van a escuchar, mi deseo es que podamos apreciar estas verdades y que podamos estar preparados para poder dar este mensaje.
para poder tener ese aceite extra y que algún día podamos participar de las bodas del Cordero. Ese es Amén. mi mayor deseo para cada uno de los presentes. Amén. Amén. Hasta aquí el estudio. Porfa, ¿quieres hablar grabando o quieres que quite la grabación y luego hablas? Pues si quieres, quita la grabación, hermano. A mí me da igual, si quieres que esté incluida, yo la dejo. Ok, entonces déjeme comentar nomás. A lo que Vale. el hermano Pedro habló de los dos se consideran o nos nombramos adventistas. Unos son los que predican la verdad del tiempo de hoy y el otro grupo, el siervo malo, es el que detiene la verdad, el que no deja que se proclame, pero también es adventista del séptimo día, igual que aquel otro que el que proclama, ¿sí? Entonces, no pensemos que se refiere a los de afuera, el siervo infiel o malo, no, sino es el que se declara siervo de Cristo también, porque también está esperando a su Señor. No más que ese grupo es lo que también se llamaría la cizaña, que detiene el crecimiento del trigo. Eso hay que entenderlo, Orfa, también en la visión de los dos tronos. Sí. Vemos la división de este grupo que pasa del lugar santo al lugar santísimo, pero luego nos dice que del lugar santísimo uno detrás de otro se van al lugar santo. Ahí se rompe, se crea la división. ¿Cuándo empezó esta división? A partir de 1888, poquito antes. Antes de ese momento no había esa división. Todos estaban con la mente abierta tratando de entender. Hay en muchos sitios de la palabra de Dios donde se mencionan este tipo de personas. Es decir, en la estatua de Daniel 2 vemos que la piedra que fue cortada va a hacer una purificación, porque es cortada de la roca. La roca, esa montaña, es la iglesia militante, y cortan un trozo de roca que es la que va a ser la iglesia triunfante. Luego también eso lo tenemos en Ezequiel capítulo 9, donde la iglesia militante va a recibir un juicio. ¿Y quién va a quedar libre de ese juicio, que va a ser intocable? Pues los que van a ser sellados, porque de los 6 siervos, de los 6 varones que se presentan ahí en Jerusalén, que es símbolo de la iglesia, la orden que tiene es de sellar a los que claman y gimen. Esos son los que van a hacer la iglesia triunfante. El resto van a ser muertos. ¿Por qué? Porque es la iglesia militante. Se han quedado en iglesia militante. Otro ejemplo tenemos... Y cuidado con de muerto. Muerto no significa necesariamente muerto físicamente, sino muerto espiritualmente. No tienen a Cristo. A eso se refiere. Bueno, que en realidad lo que vemos nosotros a la iglesia son muertos y vivos. Los que tienen a Cristo, el mensaje; los que no tienen a Cristo, lo rechaza. Estos son muertos, aunque están viviendo, dice anda tu nombre que vives, pero están muertos. Espiritualmente no tienen este aceite de sobra, ¿verdad? Y se les está acabando, o se les ha acabado el espíritu que tenían, o sea, el aceite que tenían. De hecho, la hermana White dice que el juicio que se va a hacer en la iglesia de Ezequiel 9, eso se cumplirá literalmente. Por eso ella nos advierte de que para el tiempo del fin estudiemos el capítulo de Ezequiel 9, porque eso se cumplirá literalmente. Luego también lo tenemos, por ejemplo, en la parábola del trigo y la cizaña de Mateo 13, donde esa obra es una obra de la iglesia militante y que al final se va a quedar la iglesia triunfante, porque hasta el final el trigo y la cizaña van a estar juntos, pero luego a quien se le encarga esa labor es a los ángeles, de separar el trigo de la cizaña. El trigo representa a la iglesia triunfante y la cizaña representa a la iglesia militante, se queda en eso. Vamos a dejar a la orfa, que le hemos quitado la palabra y la dejamos la pobre colgada total. Pensaba que había terminado.
Sí, yo Bueno, intervine, pero No, como lo yo, hago yo, ¿no? ¿verdad? yo ya no hablo más. no, sí, Ya sí, hablo eso aparte. era lo que quería comentar, que nomás nos diéramos cuenta que los dos grupos pertenecen a la iglesia Es que no hay más iglesia, es que nos han engañado hasta ahora, cuando están metiendo las otras, pero las otras desde 1844 no han recibido, o sea, no han entrado en la boda primero y no han recibido más mensaje. Se han quedado en total oscuridad, lo decía primero los escritos, puerta abierta, puerta cerrada, ¿verdad? Pero estos pastores que tratan de engañar al pueblo, el mensaje de capítulo 39, conflicto de los siglos, han engañado a la Odisea, tratando de poner responsabilidad sobre aquellos, cuando en realidad está sobre nosotros. Allí en el marco de la Odisea, que es la única iglesia la que Dios tiene en consideración, ¿verdad? Es la única. Luego, en el mensaje final, que los sellados darán el mensaje final, que esta es la obra final, todos tendrán que elegir en aquel momento, ¿verdad? Y los que pasan al descanso mientras se les juzgarán por la fe que han tenido, por la luz que han tenido, ¿verdad? Y de ellos serán muchos salvos, ya lo dije, eso no hay ningún problema. Pasarán al descanso, serán salvos por la fe que tuvieron. Pero la clave es quién glorificará a Dios, quién le dará la razón a Dios, porque no olvidemos, la lucha está entre Dios y el enemigo. El hombre es una víctima colateral, ¿verdad? Nosotros estamos mirando por nuestra salvación, pero la pregunta es, ¿quién mira por la gloria de Dios? Ese es el problema. Es que esta última generación tiene que glorificar a Dios. ¿Cómo? Pues entendiendo la verdad y viviendo esta verdad. Igual, o sea, tener esa fe de Jesús. ¿Cuál es la fe de Jesús? No soy yo, es Cristo en mí. Cuerpo me has preparado, si no me entienden bien, ¿verdad? ¿Quién es el Espíritu Santo? Cristo en nosotros, Cristo en nuestra justicia. Él hace estas obras. Y es así como tenemos que entenderlo, ¿verdad? Espero haberme explicado bien. Todavía estamos grabando, ¿vale? Si queréis, quito la grabación por si alguien quiere participar y decir alguna otra cosa más. Y si no, pues nada, terminamos, ¿vale? Quito la grabación primero. A ver. Detener.